Bueno, hola chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar los conceptos correspondientes al tema 2 o unidad 2 del programa, con excepción del tema herbario, que lo vamos a ver más adelante, y del tema claves botánicas, que lo vamos a desarrollar en el primer trabajo práctico. Es decir, en el primer trabajo práctico vamos a ver el concepto y la estructura de lo que es una clave botánica o clave taxonómica, y también lo vamos a trabajar a lo largo de toda la materia. Así que básicamente lo que vamos a ver ahora es el tema nomenclatura. Que nomenclatura es aquella parte de la sistemática que se dedica a dar nombres a los seres vivos y a los grupos de seres vivos, o sea, los taxones. En ese sentido podemos decir que a medida que el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse en relación con plantas específicas, les ha asignado uno o varios nombres vulgares o comunes que obviamente fueron los primeros en ser usados y son de mucha utilidad, pero presentan algunos problemas manejarnos solo con nombres vulgares. Para puntualizar alguno, podemos decir que no todas las especies tienen nombre vulgar, ¿sí? Como ya dije, si el hombre asignó nombre vulgar a plantas que eran de su interés por alguna causa, porque eran útiles, porque eran peligrosas, etc., hay muchas especies a las que no se les dio ningún nombre vulgar. Además, un nombre vulgar es válido para una determinada zona geográfica y para un mismo idioma, obviamente. E incluso para un mismo idioma a veces varía desde una localidad geográfica a otra. Y otra cosa es que se aplican indistintamente a géneros, especies, variedades, es decir, a distintas categorías taxonómicas. Para ejemplificar acá lo que les decía de que una misma especie puede tener muchos nombres vulgares, lo podemos ver acá en el caso de la quinoa, que es un pseudocereal, y ahí en el ejemplo debe haber más de 20 nombres vulgares para esa misma especie, que además de la localidad geográfica también influye la etnia, ¿sí?, en cuanto al nombre que se usa para designarlo. Y ahí aparecen un par de especies más para ejemplificarlo. Y el caso contrario es cuando un mismo nombre vulgar se aplica a diferentes especies. Como podemos ver en el ejemplo, el nombre vulgar uña de gato, que se aplica en este caso a 4 especies, pero en realidad hay muchas más y no necesariamente están emparentadas entre sí, como pueden ver cuando se puntualiza la familia a la que pertenece cada una de estas especies, de estos ejemplos. Entonces, fundamentalmente en el siglo XVI, que es la época en que se hacen los viajes de exploración de nuevos territorios, en los que se encontraban numerosas especies nuevas para la ciencia en esa época. Entonces había necesidad de designarlas de alguna manera. Y entonces se empiezan a buscar sistemas que tuvieran alguna base un poco más científica, como para garantizar estabilidad y orden en la nomenclatura. Y surge en esa época previa todavía a Linneo el sistema polinomial o polinominal, también llamado nombre frase, en el que cada planta era conocida en los círculos científicos, en los círculos eruditos, ¿no?, por una larga frase descriptiva en latín. El nombre científico constaba de un nombre genérico seguido de una descripción de la especie. El problema es que esta descripción crecía a medida que se encontraban nuevas especies semejantes, como puede verse en el ejemplo para algunas especies de Verónica. Entonces este sistema comenzó más a entorpecer la comunicación en lugar de ayudarla. Y es así como se pasa al sistema binomial. Estrictamente el primero que sugirió la idea de adoptar solo 2 palabras para designar el nombre de una especie fue Gaspar Bauhin, quien en el año 1596 publica una obra dedicada a la botánica en la que adopta esta convención para nombrar a las especies. Pero es bastante después, a partir de las obras de Linneo, que el sistema binomial fue establecido definitivamente.
Linneo publicó varias obras, entre las que destacan Filosofía botánica del año 1751, que destaca porque en ella se sientan las bases de las reglas de nomenclatura que se usan o que se usaron posteriormente. Y también otra obra que destaca es Species Plantarum, que es una obra dedicada a la botánica del año 1753 y que es aceptada internacionalmente como el comienzo de la nomenclatura botánica moderna, y es también por ello el punto de partida del principio de prioridad que se usa para la nomenclatura de plantas. En este libro Linneo describía más de 7.300 especies de plantas. Ahora, Linneo no era solo botánico, era un naturalista que describió y nombró por el sistema binomial todo el mundo vivo conocido hasta la fecha, incluyendo plantas y animales. Resumiendo, podemos reconocer dos etapas en la nomenclatura científica. Una que se extiende hasta el siglo XVIII, en que se usa el sistema polinómico, y con posterioridad a la publicación de Species Plantarum en el año 1753, la utilización de la nomenclatura binomial, que es la que se aplica hasta el presente. Bien, de acuerdo a este sistema de nomenclatura, el nombre científico de cualquier especie, ya sea animal o vegetal, consta de dos palabras, es decir, es una combinación binaria. De esas dos palabras, la primera indica el nombre del género y la segunda designa la especie. Siempre que se escriben en un texto se deben resaltar de alguna manera un nombre científico, ya sea escribiéndolo en cursiva o subrayándolo. En el ejemplo, a la especie conocida vulgarmente como carqueja, de uso medicinal, le corresponde el nombre científico Baccharis trimera. La primera palabra, Baccharis, es el género. Y la segunda palabra, trimera, en este caso, es el epíteto específico. Y este nombre está acompañado por una sigla que corresponde al nombre, a veces abreviado, como lo ven en este caso, de él o los autores del binomio. Y el nombre, es importante tener en claro que el nombre de él o de los autores no forma parte del nombre científico de la planta, sino que se cita con el propósito de brindar mayor precisión. Y también acompaña a veces la fecha de publicación válida, como lo está señalado ahí en el ejemplo. En las publicaciones científicas, sobre todo en botánica, se acostumbra citar la fecha de publicación válida. Bien. El nombre genérico o género se toman del latín o del griego y normalmente corresponden a sustantivos escritos en singular. Como vemos ahí en el ejemplo, el género Matricaria, que es el género de la manzanilla, ¿no? Viene del latín matrix, que significa útero, y ese nombre se debe a que esta planta es usada para tratar dolencias femeninas y es usada tradicionalmente para eso. También pueden usarse nombres de personas para conmemorarlas, y en ese caso hay que latinizarlas, y la manera de latinizarlas depende de cómo sea la terminación del nombre. Ahí lo podemos ver en el ejemplo, los géneros Bauhinia en honor a Gaspar Bauhin o Alstroemeria en honor a Carl de Alstroemer. Bien. El nombre genérico se debe escribir en singular y con letra inicial mayúscula. Puede ser gramaticalmente masculino, femenino o neutro, según la terminación de la palabra que lo designa. Y es importante recordar que el género gramatical no tiene nada que ver con las características sexuales de la especie a la que designa. A su vez, el epíteto específico siempre se escribe completamente en minúscula, todo en minúscula, como lo pueden ver en el par de ejemplos que está ahí. En el pasado y hasta principios del siglo XX se consideraba apropiado que el epíteto se iniciara con mayúscula cuando derivaba de un nombre propio, como lo pueden ver en los ejemplos para Baccharis darwini o para Baccharis darwini. Por el caso de Tabebuia lapacho, que es otra excepción que se aceptaba, es cuando el epíteto específico provenía de un nombre vulgar.
¿sí? Actualmente esto no es correcto en correspondencia con lo que es la convención moderna, ¿sí? Ahora, cuando el epíteto implica varias palabras, lo que se debe hacer es combinarlas en una sola o ligarla mediante guiones. Y a diferencia del género, el epíteto específico no tiene significado en sí mismo. ¿Qué me refiero con diferencia del género? Si hablamos del género Pinus, por ejemplo, estamos hablando de todas las especies comprendidas en ese género. En cambio, si nos referimos al epíteto nigra, en sí mismo, que significa negro, obviamente, pero no significa nada, no nos dice nada del grupo de plantas o del grupo de organismos a lo que nos estamos refiriendo. Podría ser, como lo vemos en el ejemplo, para una cigüeña negra o para el pino negro, ¿sí? Generalmente los epítetos más comunes son adjetivos calificativos, pero también pueden ser sustantivos o nombres de personas, es decir, también pueden ser conmemorativos, que también deben ser latinizados, por supuesto. Si se usan sustantivos, no es necesaria la concordancia gramatical entre el nombre genérico y el epíteto específico. Pero si se usan adjetivos calificativos, sí deben concordar en número y género. Género me refiero a género gramatical, masculino, femenino o neutro. Deben concordar con el nombre genérico. Habíamos dicho también que el nombre iba acompañado por una sigla, ¿sí? La sigla entonces corresponde al nombre de él o los autores del binomio. No es parte del nombre científico y se cita para, como les dije, brindar mayor precisión, siendo esto importante cuando se trata de publicaciones científicas. Hay dos tipos de siglas simples o dobles. La sigla simple, como las que tienen en el ejemplo, es simplemente cuando acompañan al nombre científico. Él o los autores, a veces abreviados, los autores del binomio. El que sean dos autores no significa que la sigla sea doble, sigue siendo una sigla simple. Encontramos en cambio sigla doble en los casos en que una especie cambia de género o bien cuando cambia de categoría, se eleva o disminuye de categoría a un taxón. En este caso se conserva entre paréntesis el nombre del primer autor y se agregan a continuación el o los nombres de los autores de la modificación. En el ejemplo ahí tenemos Prunus persica, que es el duraznero, pero que había sido designado por Linneo como Amygdalus persica, pero posteriormente Stokes lo reubica en el género Prunus, ¿sí? Otro ejemplo que tienen ahí es el de Scalonia alpina, variedad carmelitana, que antes era Scalonia carmelitana. Meyen, el primer autor, la había designado como la especie Scalonia carmelitana, pero posteriormente Acevedo y Causel entienden que es más correcto considerarla como una variedad de Scalonia alpina, o sea, se produce un cambio de categoría taxonómica, en este caso desciende a variedad. En este caso también se conserva entre paréntesis al primer autor y a continuación siguen los autores de la modificación, y eso es una sigla doble. Otras situaciones que pueden aparecer en las siglas es los términos ex, que indica que el autor que aparece en primer lugar, en este caso nutal, como lo vemos ahí en el caso de Gossypium tomentosum, que es el algodón, nutal es quien propone el nombre de la especie, pero es publicado junto con la descripción por Seemann, segundo autor. Y en este caso, si fuese necesario abreviar la cita de la especie, se puede obviar el nombre del botánico que propone el nombre, nutal. Otra situación es cuando aparecen los términos in o apud, que son equivalentes, y en ese caso lo que nos indica es que el primer autor, Reder, es quien propone el nombre y realiza la descripción, pero aparece publicado en la obra del segundo autor. En esta circunstancia no se puede obviar el nombre del primer autor. Y en cualquiera de estos dos casos, o sea, tanto en el término ex como en el término in, la sigla sigue siendo simple, ¿sí? Como requisitos que debe cumplir un nombre científico es ser preciso, estable y universal. Preciso significa
que cada nombre debe ligarse a un grupo de plantas claramente definido. Estable que no debe modificarse a través del tiempo, salvo en los casos en que haya un error o que se reclasifique al taxón, en cuyo caso se corrige de acuerdo con las normas de nomenclatura botánica. Y universal que una planta debe llevar el mismo nombre legítimo a través de todos los idiomas y regiones, y el idioma que se emplea es el latín. La publicación efectiva de un nombre es una publicación impresa que va al menos a 2 instituciones botánicas. Desde el año 2012, 1 de enero del 2012, se acepta como publicación efectiva las publicaciones electrónicas en PDF con número de ISSN o ISBN. Debe seguir, por supuesto, las reglas de formación de nombres especificadas en determinados artículos del Código de Nomenclatura, ser acompañada por una diagnosis y descripción. Antes era siempre en latín, ahora también se acepta el inglés, y se debe designar un tipo, un ejemplar tipo. Y en el caso de las especies de las taxas, mejor dicho, infraespecíficas, se debe citar también el herbario donde está depositado el ejemplar tipo. Las normas que controlan la creación de nombres científicos para las plantas, como también las de otros organismos que tradicionalmente son estudiados por la botánica, como las algas verde azules, hongos y algunos protistas, están contenidas en el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas. Antes del año 2011 se lo conocía como Código Internacional de Nomenclatura Botánica. La última versión es del año 2018 y surgió a partir del Congreso Internacional de Botánica celebrado en Shenzhen, China, en julio de 2017, por lo que también se lo conoce como Código de Shenzhen. El código está dividido en varias secciones. Se destacan varias secciones que están prefacio, preámbulo, principios, reglas y recomendaciones, disposiciones y apéndices. Destacan los principios a seguir para la asignación de nombres y las reglas y recomendaciones que buscan poner orden en la nomenclatura antigua y conseguir uniformidad y claridad en la nomenclatura actual. Repasando los principios o revisando los principios, el principio 1 establece que la nomenclatura de algas, hongos y plantas es independiente de la zoológica y bacteriológica, por lo que no se puede rechazar el nombre de una planta porque coincida con el de un animal, como pueden verse en los ejemplos. El principio 2 establece que la aplicación de los nombres a los grupos taxonómicos es determinado por medio de tipos nomenclaturales. El tipo del nombre de una especie es por lo general el espécimen a partir del cual se ha realizado la descripción que justifica el nombre y que se conserva permanentemente en alguna institución, perfectamente localizable. Como ven ahí en el ejemplo para la especie Urtica andícola, cuya ejemplar tipo está en el herbario de Perú, fue recolectado por Wedel, ¿sí? Hay distintas clases de ejemplares tipos. Nosotros solo mencionamos al holotipo, que es el espécimen u otro elemento, porque no necesariamente es un espécimen herborizado, a veces también puede ser una imagen, un dibujo, ¿sí? Usado por el autor o designado por él como el tipo nomenclatural. También se habla de isotipo, que es el duplicado del holotipo y forma parte de la colección original. El principio 3 establece que la denominación de los grupos taxonómicos está basado en la prioridad de publicación. Según este principio, el nombre válido de un taxón es el nombre más antiguo. Todos los demás nombres de ese taxón se consideran sinónimos. Y la fecha, creo que ya lo dijimos, 1 de mayo de 1753, que es la fecha de publicación de Species Plantarum por Linneo, se considera el inicio para aceptar como válidas las publicaciones sobre nombres de plantas. El principio 4
determina que cada grupo taxonómico no puede llevar más de un nombre correcto, que es el primero que esté de acuerdo con las reglas, con excepción de algunos casos específicos consignados. En el ejemplo, se han citado 3 nombres para un género de la familia Caricaceae, y en base a las fechas, el más antiguo de estos nombres es Mosina. Sin embargo, este nombre ya había sido usado para un género de Euphorbiaceae con anterioridad, por lo que corresponde entonces asignarle el nombre Jarilla propuesto por Rusby en 1921. Por lo tanto, esa va a ser la sigla que debe acompañar la cita del género, ¿sí? Jarilla fue propuesto tanto por Rusby como por Johnson, pero si nosotros, y son iguales, pero si nosotros tenemos que hacer una cita científica, la sigla que va a acompañar corresponde Rusby 1921. Bien. El principio 5, un poco ya lo habíamos visto, establecía que los nombres se escriben siempre en latín, independientemente del origen o idioma de la publicación. Como pueden verle en el ejemplo, que es una publicación que realmente no sé en qué idioma está, pero lo único que podemos reconocer son los nombres científicos de las 2 especies que aparecen ahí en las imágenes, ¿sí? Finalmente, el principio 6 dice que las reglas de nomenclatura son retroactivas, a no ser que se indique en forma específica la fecha a partir de la cual las mismas son efectivas. Hay nombres consagrados por el uso y que se aceptan como válidos aunque no cumplan las reglas de nomenclatura. No obstante, todos estos casos tienen un nombre equivalente de acuerdo a las normas. Vamos a ver nombres de taxones por encima de la categoría de especie. Estos nombres son uninominales, es decir, se escriben siempre con inicial mayúscula. Normalmente son sustantivos y a veces pueden ser también adjetivos, pero tratados como sustantivos. Los nombres de la familia se toman a partir de uno de los géneros más representativos, al que se le agrega la terminación aceae o aceas. Por ejemplo, a partir del género rosa se forma el nombre de la familia rosáceas. El nombre genérico utilizado para formar el nombre de la familia se convierte entonces en el tipo de la misma. El código contiene una serie de reglas y recomendaciones respecto al sufijo que deben llevar cada categoría, ¿sí?, a la terminación de la palabra. Así, se establece fita para división, ales para orden, asias para familia, oideas para subfamilia, etc. Identificar esos sufijos nos permite ubicarnos en la categoría a la que se está haciendo referencia. De orden hacia abajo, estas son reglas, es decir, son de aplicación obligatoria. El resto, en cambio, son recomendaciones, es decir, no es obligatorio usarlas, pero es conveniente. Si hablamos de nombres de taxones por debajo del rango de especie o infraespecíficos, en este caso esos nombres son una combinación del nombre de una especie y un epíteto específico. Por eso resulta trinomial, o sea, formado por 3 nombres. Si se trata de categorías que se dan en la naturaleza, como es subespecie, variedad o forma, se indica mediante una abreviatura y se siguen la categoría se indica por una abreviatura y se siguen las mismas normas de nomenclatura que para el binomio de la especie, es decir, se escribe todo en minúscula y en latín y en cursiva, ¿sí? Para las plantas cultivadas, en cambio, existe un código internacional de nomenclatura de plantas cultivadas. Lo único que vamos a decir es que en este caso se usan nombres de fantasía, incluso números, como podemos ver en algunos ejemplos, y se indica la categoría correspondiente también mediante una abreviatura de lo que corresponda, cultivar, línea o clon. El nombre de un cultivar también puede indicarse colocándolo entre comillas y en mayúscula, sin la abreviación CB de cultivar. En el caso de los híbridos, primero aclarar, un híbrido es
producto de la unión sexual de plantas que pertenecen a distintos taxones. Los híbridos pueden ser interespecíficos cuando proceden del cruce de dos especies de un mismo género y se señalan intercalando una X o el signo por entre el nombre genérico y el específico. ¿Sí? Tenemos ahí Pelargonium por domesticum, originado del cruzamiento de Pelargonium grandiflorum por Pelargonium cuculatum. ¿Sí? El otro caso son los híbridos intergenéricos, que son producto del cruce de dos plantas, pero en este caso de géneros diferentes. Y esto se indica anteponiendo una X al nombre genérico. Por ejemplo, acá tenemos Cupresociparis leilandi, precedido por el signo por, que es originado por el cruzamiento de Cupressus macrocarpa por Chamaecyparis nuccatensis. Bien, y con esto terminamos el tema de nomenclatura.